Hay temas que siempre han sido recurrentes en la Biblia, como el tema de la salvación, el tema del perdón, el tema de la mentira, el tema de la verdad. Y hoy precisamente quisiéramos con esta enseñanza hacer un contraste entre la mentira y la verdad. Hoy vamos a estar precisamente en la segunda carta a los tesalonicenses y lo vamos a hacer en el capítulo 2, en los versos 11 y 12. La palabra de Dios dice, estoy en segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Vamos a orar. Gracias Dios por que tú nos muestras de manera fehaciente qué es verdad y qué es mentira. Gracias Dios porque tu escritura siempre nos da luz sobre temas que nosotros ignoramos o hemos tomado mal. Gracias por la enseñanza de este día, es algo que necesitamos para poder comprender bien tu escritura. Lo hacemos, Señor, con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted escucha como de repente el verso 11, prácticamente tenemos un choque en nuestro entendimiento, porque dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, y eso a nosotros nos causa como, no es posible, decimos, porque Dios quiere la salvación del hombre, y es cierto, Dios quiere la salvación del hombre, Dios provee la salvación del hombre. Entonces, para tomar esta aseveración, vamos a ver el contexto general en el cual Pablo escribe esta carta a Tesalónica y vamos a ver los versículos que nos van a dar claridad sobre este punto. Porque no deja de ser entonces un choque en nuestra mente darnos cuenta de que Dios dice para que crean la mentira. Entonces, en el contexto, vamos a irnos al verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, mire, aquí ya tenemos un señalamiento que la Biblia hace sobre un movimiento que se está iniciando precisamente en el tiempo que Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces, cuando Pablo señala de que ya está en acción ese misterio, también enseña a la iglesia que hay alguien deteniéndolo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En el verso 8 enseña, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál inicuo? Al que menciona en el verso 7, el que tiene el misterio de la iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de la boca de Dios? En primer lugar, podríamos decir que es la palabra. En segundo lugar, podríamos decir que se trata del Espíritu Santo. Y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el verso 9 enseña, inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás. Entonces, aquí ya tenemos el panorama completo. Pablo enseña que este que va a llevar a cabo el misterio de la iniquidad, sabe, es auspiciado, es empujado precisamente por Satanás. Y dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estamos hablando entonces de un ser
que va a realizar eventos realmente llamativos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, va a haber alguien enseñando la mentira y va a haber gente atendiendo esa enseñanza. Y con todo engaño de iniquidad, dice el verso 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a todos aquellos que rechazaron, que rechazan y que rechazarán la enseñanza del Señor Jesucristo para salvación y para perdón de pecados. Por eso precisamente, porque hay un misterio iniciándose de acción del inicuo, auspiciado por Satanás, con poder que va a llevar a la perdición a mucha gente, por eso precisamente dice en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Ahora sí, miren, cobra sentido. Por eso mismo Dios les envía un poder engañoso. ¿Sabe para qué? Para que crean la mentira. De todas maneras, ya estaban perdidos, porque ya estaban aceptando la palabra como verdadera, la del inicuo, y rechazando la enseñanza del Señor Jesucristo, a fin, dice el verso 12, de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Por eso precisamente, usted y yo somos beneficiados por el Señor Jesucristo, porque hemos creído a la verdad y no tenemos problema con que aparezca el inicuo del cual está hablando la palabra de Dios. ¿Cuál es el compromiso entonces hoy como iglesia? En primer lugar, lo mismo que el Señor enseña. Enseñar a los demás la verdad. Rechazar las prácticas de aquellos que tratan de tergiversar la enseñanza, porque no sabemos en qué momento le estamos haciendo un favor al inicuo. No sabemos en qué momento estamos haciendo lo contrario si abandonamos la enseñanza de la palabra. Queremos dar este día gracias a Dios porque Él nos ha enseñado que debemos de ser instruidos por la Biblia. Queremos dar gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido hacerlo de una manera sana. Nos ha permitido estudiar su palabra. Nos ha permitido, en consecuencia a ese conocimiento de la palabra, vivir como la palabra nos enseña. Entonces la palabra es, en primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, praxis. Porque sin una práctica sana, no hay enseñanza sana. La enseñanza sana tiene que estar acompañada de la práctica sana. Quiera Dios que como obreros del Señor, como siervos del Señor, como miembros de la iglesia del Señor, estemos practicando todo lo que Él enseña. Estemos permanentemente enamorados de su palabra para poder comprender lo que Él nos dice todos los días. Cómo debemos de vivir, qué debemos hacer, qué debemos de dejar de hacer. Y en ese ánimo y en ese deseo, hoy quiero pedirle a usted que oremos precisamente en gratitud a Dios por su palabra, por la enseñanza de esta que se ha llevado con fidelidad en nuestras congregaciones centroamericanas y especialmente en nuestra iglesia central, Dios es Amor. Gracias Dios por eso y vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque tu escritura nos enseña permanentemente qué debemos de hacer, qué debemos de dejar de hacer. Y hoy, Señor, queremos reconocerte a ti como el autor de la Biblia, como el autor de la enseñanza que nos guía. Gracias porque nos dejas esa luz, ese faro, que nos muestra el camino correcto. Gracias porque
También nos permites entender esos misterios profundos de las cosas que tú también dejaste para que las conociéramos. Y hoy, Dios, ponemos todo esto en tus manos, ponemos a nuestra congregación de la Iglesia Central Dios es Amor en tus manos y suplicamos, Padre, tu bendición. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé el ánimo para practicar correctamente todo aquello que correctamente hemos aprendido. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor.